Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. La mano de Yahvé, dice la palabra, la mano de Adonai, la mano de Elohim, vino sobre Ezequiel, dice, y lo llevó en espíritu, en el Espíritu Santo, lo llevó a un valle enorme, donde habían huesos, dice la palabra del Señor. En el versículo siguiente dice que esos huesos, por cierto, muy secos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos huesos. Imagínense a Ezequiel pasando por un valle, literal, lo llevó a ese lugar. A veces los profetas actuaban lo que mi Señor Dios quería decirles. O sea, se casó con una mujer ramera para decirle al pueblo de Israel que estaban fornicando, lo estaban defraudando, lo estaban decepcionando. A veces los profetas, mi Señor Dios les decía que hicieran las cosas delante de la gente para hacerles entender, hacerles ver la situación en la que estaban viviendo. Y aquí Ezequiel está en ese valle con muchísimos huesos en derredor, dice la palabra, y sobremanera secos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Me dijo, versículo 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Vivirán estos huesos? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Yahvé el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Qué extraña manera de mi Señor Dios mandar a Ezequiel a un valle donde hay muchísimos huesos sobremanera secos, y que mi Señor Dios poco a poco le va diciendo a Ezequiel, estos huesos poco a poco se van a estar uniendo, se van a estar formando. ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué habla aquí nuestro Señor en esta palabra? Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Se empezaron a juntar, se empezaron a unir sus huesos, los tendones, la carne, la piel, empezó a formarse, ¿verdad? A estructurarse, cada hueso con su hueso. Y luego dice en el último versículo, escuché un ruido y hubo un temblor. Un temblor. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor con esto? El pueblo de Israel casi es exterminado. El pueblo de Israel casi es destruido. A lo largo de los siglos,
Es más, desde el inicio, cuando Satanás se rebela en contra de Dios, ¿verdad? Y mi Señor Dios hace un pacto con Abraham. ¿Se acuerdan del pacto que hace mi Señor Dios con Abraham? Parte tres animales, tres pedazos de animales en un altar, los parte a la mitad. Y luego dice la palabra del Señor que pasaba una antorcha por en medio de esos animales en sacrificio. Mi Señor Dios estaba haciendo un pacto con Abraham. El pacto de: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti haré una gran nación. La confirmación del pacto, la señal del pacto es la circuncisión, pero el pacto en sí es el fundamento sobre Abraham de su hermoso pueblo. Pero ¿qué pasó? No sé si se acuerdan, en Génesis nos dice la palabra que unas aves estaban como queriendo arrebatar el sacrificio. Esas aves eran Satanás. Satanás desde un principio no quería que se estableciera un pacto entre Dios y Abraham, porque bien sabía Satanás que del linaje de Abraham iba a venir el Salvador del mundo. Iba a venir el que iba a deshacer el pecado, el que iba a derrotar a la muerte en la cruz del Calvario. ¿Sí? Génesis 3:15 nos dice, ¿verdad?, acerca de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Lo sabía muy bien Satanás, que de la simiente de la mujer iban a darle la cabeza a Satanás. Por eso desde el principio Satanás quiso desbaratar, no quiso que ese pacto se diera entre Dios y Abraham. Posteriormente, cuando sale el pueblo de Israel de Egipto, del cautiverio, ¿se acuerdan de Amalek? Cómo destroza la retaguardia del pueblo de Israel. Destroza la retaguardia. Y le dice mi Señor Dios a Moisés que de generaciones en generaciones va a tener lucha con Amalek por haber impedido, por haber destrozado la retaguardia y por haber intentado que el pueblo de Israel no llegara a la tierra prometida. Posteriormente, el rey Saúl le pide a Samuel que destruya, ¿verdad? Por medio de mi Señor Dios le pide que destruya a Amalek también. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Saúl no destruyó ni al rey, ni a lo mejor de los animales, pero sin embargo Samuel le dijo: destruye todo, que no quede nada ahí. Y no obedeció Saúl, dejó al rey a lo mejor del ganado, lo mejor de los animales para ofrecérselo al Señor en sacrificio. Pero eso era, como dice la palabra, parte del anatema. No podía ofrecerse eso al Señor. Y dejó vivo al rey de Amalek. En fin, a través de la palabra nos damos cuenta cómo han querido destruir a Israel. Aquí en esta parte: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué Ezequiel ve esos huesos? Multitud de huesos en ese valle, y sobre todo y secos estaban esos huesos. Acuérdense de la Segunda Guerra Mundial. Murieron 6 millones de judíos. 6 millones de judíos fueron masacrados en la Segunda Guerra Mundial. Casi exterminan por completo al pueblo judío. Casi lo exterminan. Una masacre tremenda. ¿Sí? Pero ¿quién se ha puesto a pensar en la posguerra qué pasó con esos judíos que quedaron? ¿Cómo vivieron? Formaron campos de refugiados.
que antes eran campos de exterminio, después de la guerra formaron esos campos de refugiados judíos. Pero no los trataban bien. Siguió habiendo antisemitismo. Es increíble. Después de la guerra masacraron a tantas personas, a tanto pueblo judío. Todavía persistió el antisemitismo. ¿Sí? Un barco llamado el Éxodus, que salió de Francia hacia la tierra prometida con 4.500 refugiados judíos, ¿sí? Inglaterra, antes de llegar a Israel, Inglaterra los paró, y como no tenían papeles, ¿verdad? Pues ¿cómo iban a tener papeles después de la guerra si se quedaron sin nada? Ese grupo de refugiados que no tenían papeles, llegó la migración inglesa y los regresa a Francia. Y en Francia no los dejan que se salgan del barco. Se quedaron viviendo en el barco un mes. Es increíble. Después ahí se metieron lo que antes se conocía la Liga de las Naciones, para darle oportunidad a ese barco a irse a Israel. Y después de un mes dieron permiso y autorización para regresar ese barco a Israel. Y como ese caso, infinidad de casos, ustedes han visto en las noticias, en la guerra de Siria, cómo vivían los refugiados, en hacinamiento, ¿verdad? Algo por el estilo se vivió con el pueblo judío. Estaban casi por desaparecer, eran huesos secos. Eran huesos secos. Dice la palabra del Señor en el versículo 6: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Pondré espíritu en vosotros y viviréis. Casi son liquidados los judíos. Pero mi Señor Dios es maravilloso. Siempre va a haber ahí un remanente dispuesto. En 1947, ¿verdad? Las naciones, la Liga de las Naciones, votó a favor de que Israel tuviera un territorio, una nación. Muchos decían, bueno, pues ¿por qué no nos mandamos a Nueva Zelanda? ¿Por qué no nos mandamos a otra parte del mundo? No, dijeron los judíos, dijeron no. Donde Jehová de los ejércitos nos dio la tierra que es nuestra, ahí vamos a regresar. Entonces decidieron, ¿verdad?, regresar su tierra, que les pertenece por pacto sempiterno, dice la palabra. Mi Señor Dios se las dio a ellos. Nada de que era de los extranjeros. En ese momento le pertenecía a Inglaterra. En 1917 le otorgaron a Inglaterra la administración de Israel hasta 1947. Pero después de eso le dieron la veña a los israelitas de regresar a su tierra. Empezaron esos tendones a unirse. Empezó esa carne a volverse a poner en su lugar. Dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Cobró vida Israel. Cobró vida. Después de esa masacre, después de esos maltratos, después de ese hacinamiento en el que vivía, vivió nuevamente el pueblo de Israel. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, versículo 7: profeticé pues como me fue mandado,
y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Qué significa? ¿Qué representa ese temblor? Este temblor representa que las naciones árabes que estaban alrededor de Israel, viendo que el pueblo regresaba, viendo que el pueblo ya se les había dado su tierra nuevamente, empezaron a protestar, empezaron a reunirse para hacerle guerra al pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Un año después no vino la Liga Árabe en contra de ellos en la guerra de independencia. Y vean cómo es mi Señor Dios de misericordioso y de milagroso. Acabados ellos de llegar a su tierra. ¿Qué van a tener? Van a tener una organización de milicia, armas, misiles y todo eso. ¿Cómo ganaron la guerra de independencia? Recién llegados, ni organizados estaban, yo creo todavía. ¿Y cómo le ganaron a los árabes en esa guerra de independencia? Hubo temblor por parte de los árabes, de la Liga Árabe. Porque a Israel se le regresó su tierra, a Israel se le regresó su nación. Vamos a Zacarías 12, por favor. Zacarías 12, versículo 2. Amén, hermanos. Amén. He aquí, dice la palabra del Señor, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿Qué provocó esa decisión de las Naciones Unidas? ¿Qué provocó? Temblor en los árabes, temblor en los musulmanes. Y lo acabamos de ver nuevamente, ¿verdad? Con la declaración de Donald Trump de que Jerusalén es capital de Israel. ¿Cómo están ahorita los iraníes, los jordanos, los árabes, los musulmanes? Están a punto ya de entrar en acción en contra de Israel. Nada más cuando se cumplan los 70 años de Israel, tiempo gentil, porque ya vimos que en el calendario hebreo, como es de 360 días, pues ya se celebró en Israel, según su calendario, el 19 de abril. Pero en el calendario gregoriano se cumple hasta el 14 de mayo. Entonces, hasta que se cumpla en el calendario gentil la independencia de Israel, los 70 años de que llegó como esa higuera recién nacida al pueblo de Israel, los árabes se van a ir con todo. Y como lo hemos predicado aquí en Maranata, se cumplirá la guerra del Salmo 83. Se va a cumplir el 15 de mayo. Es más, hasta ya tienen un día ellos. Desde que les dieron la tierra otra vez en 1948, los árabes tienen un memorial que se llama el Nakba, que significa el día de la desgracia, porque le regresaron a Israel su tierra y llegó a Israel en 1948. Vean nada más, eso lo celebran el 15 de mayo. ¿Qué va a pasar ese día con los árabes? Lo dice aquí Zacarías 12. Yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Los pueblos de alrededor, sus vecinos, ¿verdad? En el sitio contra Jerusalén. Es ese temblor, el temblor que habla Zacarías 38, 37, ¿verdad? Que escuchó un ruido Zacarías y que tembló en ese momento. Era porque Israel estaba naciendo como nación y porque Israel estaba regresando a su tierra. ¿Sí?
dice el versículo 3 de Zacarías, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Aquí la palabra, cuando dice que bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella, se refiere a que las Naciones Unidas, hay un consejo de Naciones Unidas que votan a favor o en contra de tal resolución. Las Naciones Unidas votan en contra de Israel. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando votaron para que tuviera Israel dos capitales? Una capital israelí y otra capital palestina. ¿Sí? Le quieren quitar su tierra al pueblo de Israel, pero mi Señor Dios no lo va a permitir. Mi Señor Dios, dice la palabra, que tiene celo grande. Tiene un celo grande por su pueblo. Dice la palabra, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Todo el que quiera cargarse a Jerusalén va a ser despedazado. Va a ser despedazado. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellos. Y es increíble, hermanos, el antisemitismo que hay en el mundo. De verdad. Pero es por ignorancia. No saben. Lo que hace Israel es defenderse. Lo que hace Israel es, digamos que Irán está preparando un misil para lanzarlo a Israel. Israel con su inteligencia, ¿verdad? Tiene una tecnología tremenda. Sabe que lo van a bombardear. ¿Qué va a hacer Israel? ¿No voy a esperar a que me bombardeen? No. Con un misil llego y paz. Le doy a aquel primero. Si yo ya sé que me van a madrugar, pues mejor doy primero, ¿no? ¿O voy a esperar? Así actúa Israel. Israel sabe cuando lo van a bombardear. Ese dron que derribó ya lo tenía perfectamente bien estudiado Israel. El dron iraní ya lo tenía perfectamente bien estudiado y pues determinó derribar. Si los iraníes ya están bien puestos allá, pero bien puestos en Siria, ahí en los altos del Golán, están esperando nada más que se cumplan los 70 años, hermano, para actuar. Pero va a ser copa que hará temblar a las naciones. Y en el versículo 3 dice que será piedra pesada a todos los pueblos que se quieran cargar a Jerusalén. Serán despedazados. ¿Por qué se meten con el pueblo del Señor? ¿Por qué se meten con el pueblo de Israel? Regresemos por favor a Ezequiel. Versículo 7 dice, profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Ese temblor era la ira, el enojo de los árabes, porque se estaba formando nuevamente esa nación que fue dispersa en el año 70 a toda Europa. Y que duró siglos sin vivir en Jerusalén y en Israel. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Cómo se cumple la palabra tal cual? Es impresionante cómo mi Señor Dios usa las palabras para indicarnos que de los 4 puntos cardinales
iba a regresar la nación de Israel a su tierra. De los 4 vientos, dice. Y profeticé, y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Eso se cumplió en 1948. Aquí en Ezequiel, versículo 36, versículo 24, 36, 24, nos dice el Señor en su palabra: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Estaban regados por todo el mundo. En el año 70, el príncipe Tito, hijo del emperador Vespasiano, ¿verdad?, que destruyó Jerusalén y expulsaron a todos los judíos, y todos los judíos se regaron por todo el mundo. Y desde ese año hasta 1948, ¿verdad?, regresaron a su tierra. Y estaban dispersos por todos lados. Es más, ya ni sabían hablar hebreo. No hablaban hebreo. Ya no hablaban hebreo. Posteriormente, cuando regresaron a su tierra, hubo un proyecto en el cual les iban a enseñar nuevamente a hablar el idioma hebreo. Pero no, ya no hablaban hebreo. Pues imagínense, a través de los siglos y siglos y siglos en otros lados, se va perdiendo, ¿verdad? Se va perdiendo la lengua. Aquí en el 37:21 dice nuestro Señor en su palabra: y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. 14 de mayo de 1948 se dio este milagro. De todas partes fueron recogidos, fueron llevados a su tierra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como lo dice el versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Estaban muertos, no tenían identidad, hasta el idioma lo habían perdido, estaban regados por todos lados, muertos. El mundo está muerto, el mundo no vive. Ay, pastor, pero hoy en la mañana vi a mi hija que se levantó. ¿Cómo que no? Muertos espirituales, separados de Dios totalmente, separados. Es más, hay cristianos que están muertos porque viven en la tibieza, viven en la, pues yo ya acepté a Cristo, me voy con Él. No, es intimar con Él, es tener una relación íntima, estrecha, hermosa, dependencia total, dependencia. Poco a poco vamos caminando en la palabra, vamos caminando. Escudriño la palabra de vez en cuando, pero me empieza a llenar en mi corazón, en mi alma la palabra. Y va a llegar el momento que ya no la voy a soltar a todas horas, en todo momento. Tengo que leerla, tengo que escudriñarla, porque se crea una dependencia total al Señor. Y es hermosísimo. Es hermosísimo. Tengamos esa dependencia total. Creamos ese binomio, esa simbiosis con el Señor. ¿Sí? Si algo nos estorba para hacerlo, quitémoslo de la vida, de nuestra vida. Todo lo que nos estorba para nuestra relación con el Señor, quitémosla de nuestra vida. La televisión es un punto muy importante que desvía la atención del cristiano.
nos mete ideas, tendencias, modas, formas de pensar, formas de actuar, que si nos vamos con la vida, caemos en esas cosas. Seamos sabios a la hora de ver la televisión. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué estamos alimentando en nuestra mente? Porque lo que pensamos, lo que nos metemos aquí, es lo que somos. Es lo que somos. ¿Metemos palabra del Señor? Mi Señor Dios, mi Señor Jesucristo nos dice que tengamos la mente de Cristo. Que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, la clave de todo es acá arriba, en nuestra mente. ¿Qué pensamos? Cosas buenas. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Qué debemos de pensar? En todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, pensar en ello. Y no pensar si el vecino tiene más que yo, o si la vecina viste mejor que yo. Esos pensamientos son dañinos para nuestro corazón. Amargura, odio, resentimiento, envidia. Desechemos todo eso porque nos estorban. Mejor pensemos cosas buenas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice nuestro Señor en su palabra. Entonces, amemos a nuestro prójimo y deseemos lo mejor a nuestro prójimo. Tener sentimientos buenos hacia la gente, hacia la familia. Así debemos de actuar. Porque si no, vamos a estar muertos también. Se le acercaron a mi Señor Jesucristo y le dijeron: Señor mío, déjame que vaya y entierre a mi Padre y te sigo. Y mi Señor Jesucristo le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ven tú y sígueme. Ven tú y sígueme. ¿Qué te importa el mundo? ¿Qué te importa lo que piense fulanito o sutanito? Tú sígueme. Es que ¿qué me van a decir? Que ya soy muy fanático. No me importa. ¿El que te dice que eres fanático te va a llevar al cielo? No. No te va a llevar al cielo. Ese que dirán, ¿verdad? Ese temor al rechazo de la gente nos hace esclavizarnos. ¿Con quién queremos quedar bien? Como decía Pablo en Gálatas 1:13. ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con la gente o con Dios? Con Dios. ¿A quién le debo dar cuentas? ¿A los hombres o a Dios? A Dios. Mientras yo esté firme en la palabra del Señor, bien paradito, erguido, sin pecado, ¿qué me importa lo que diga la gente? El Señor me bendice, el Señor me ayuda, el Señor está conmigo. Así debemos de vivir. Estaban muertos, pero mi Señor Dios los revivió. Lo revivió. Pero faltaba algo, faltaba algo. Dice la palabra del Señor, versículo 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Aquí nos confirma, ¿verdad?, quiénes son esos huesos. Estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Ellos mismos dicen: nuestros huesos se secaron. Estamos completamente secos. Y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Vean nada más el pensamiento del pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de judíos fueron masacrados. Y esos sobrevivientes así pensaban: pereció nuestra esperanza. El anhelo del judío en ese momento, en la posguerra, era irse a su tierra. Vivían en campos de refugiados. Vivían en campos de refugiados, en hacinamiento, en condiciones deplorables. El anhelo del judío en su corazón era regresar a su tierra. Hay un dicho por ahí, ¿no?, que el muerto ya derramado, ya
tercer día, ¿verdad? Ellos querían llegar a su casa, llegar a su pueblo, no estar causando lástimas. Y eso pensaban, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Había antisemitismo todavía, increíble. Después de ver que murieron 6 millones de judíos, y todavía existía antisemitismo en las naciones europeas. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Quién dice amén a esto? Amén. Amén. Y os traeré a la tierra de Israel. ¿Se cumplió esta palabra? Se cumplió. 2500 años tiene de haberse escrito. Ezequiel es del 500 antes de Cristo, más 2000 para acá, 2500 años tiene de haberse escrito. Y se dio en 1948. ¿Sí? Yo los regresaré, saldrán de sus sepulcros, dice, pueblo mío, los haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Aquí en el versículo 33, perdón, capítulo 36, versículo 33. Amén, hermanos. Amén. Capítulo 36, versículo 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. La tierra que dejó el pueblo de Israel se convirtió en desierto. Estaba asolada, estaba abandonada, estaba dejada. Pero ¿qué pasó cuando regresaron en 1948? Ya van a ser 70 años, ¿verdad? Ya van a ser 70 años. ¿Qué pasó de 48 para acá? ¿En qué se ha convertido Israel? Ese pedacito de tierra, si ustedes se fijan en el mapa, es un pedacito de tierra. Se ha convertido en una potencia mundial. Tecnológicamente hablando, las mejores universidades están en Israel. Los mejores doctores también están en Israel. Potencia militar ni se diga. La mejor tecnología, todo. Y viven de la agricultura. El 90% de la agricultura que tiene Israel, ellos viven de eso. ¿No está Dios con ellos? Amén. ¿No está Dios con ellos? Amén. Amén. Y así como está Dios con ellos, está con nosotros también. Amén. Si obedecemos, si cumplimos, si nos sometemos a su voluntad, si vivimos bajo su palabra, el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar y nos va a cuidar, nos va a proteger. Y todo nos saldrá bien, como dice Josué 1.8. Esa parte me gusta, de Josué 1.8. Todo me va a salir bien. Vamos a Josué, por favor. Vamos a recordar, para que no digan que los estoy engañando. Josué 1.8. Versículo 5, Josué 1.5. Amén, hermanos. Amén. Nadie, dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué estaba a punto, ¿verdad?, de meter a 2 millones de personas a la tierra prometida. Ya había muerto Moisés.
Y le dice, nadie te va a hacer frente en los días de tu vida. Yo te voy a proteger, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, le dice. Esfuérzate, dice valiente. Yo creo que para todo en la vida se necesita un esfuerzo, ¿verdad? En la escuela para pasar tenías que esforzarte estudiando, para pasar con 10. Ay, sí, correcto. Para trabajar, si quieres el mejor puesto, si quieres ganar más dinero, te tienes que esforzar, ¿verdad? Ser responsable, cumplir con todo lo que hagas, para que te aumenten el sueldo. Pues para ser hijo de Dios también tenemos que esforzarnos. No nada más es decir, yo te acepto, Señor Jesucristo, como mi Señor y Salvador, y ya. No estudio, no me postro ante Él. No me esfuerzo. Me tengo que esforzar también para tener el alimento. Luchar contra el mundo. Es difícil, pero tenemos que sacudirnos al mundo. La mala influencia que tiene este mundo. Tan manipulado, ¿verdad? Tan controlado, tanto engaño que hay en el mundo. Esfuérzate y sé valiente, dice, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, dice, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí está la clave, ¿eh? Muy sencillo, ¿verdad? 2, 3 versículos. No te apartes de este libro. Léelo todo el tiempo, escudriñalo, medítalo en él. Para que te vaya bien, para que seas prosperado. Versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, también en la noche. A veces el Señor nos despierta en la madrugada para orar. Tanto de día como de noche, meditemos en la palabra. Ver versículos clave, pongámoslo en nuestra recámara, por todos lados. Biblias por todos lados. Para tener a la mano la palabra del Señor. Y en cualquier momento, Señor bendito, orar y meditar en ella. De día y de noche meditarás en él para que guardes. No nada más es meditarla en ella, escudriñarla, para guardarla, o sea, obedecerla, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Oidor y hacedor de la palabra. Oidor y hacedor de la palabra. Para que obedezcas y cumplas con todo lo que está aquí escrito, dice el Señor. Porque entonces harás prosperar tu camino y algunas cosas te van a salir bien. Y todo te saldrá bien. No vas a tener errores, no vas a tener equivocaciones, no vas a tener tropiezos. Porque vas a dejar que el Señor guíe tu vida. Vas a dejar que el Señor controle todo lo que tú hagas. Pero no metas mano, no metas mano a las decisiones que toma Dios. Porque a veces dice, no me parece esto, Señor bendito. No, yo creo que es así. No. Abandónate al Señor. Deja que el Señor te guíe, te lleve. Y todo saldrá bien. No te vas a equivocar. No te vas a equivocar. Porque no eres tú el que está guiando tu vida. Es Dios. Y como Dios es perfecto, entonces todo lo que ponga en tu vida va a ser perfecto. No va a haber errores. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Tan solo en 2, 3 versículos nos dice el Señor cómo debemos de hacerle para que no tengamos errores y todo nos salga bien en esta vida. ¿Sí? Regresemos a Ezequiel, por favor. Ezequiel 36, 35 dice, y dirán, esta tierra que era asolada
ha venido a ser como huerto del Edén. Imagínense, una tierra desierta, una tierra que ya estaba totalmente árida, se convierte, ¿cómo lo compara? Como un huerto del Edén. ¿Cómo era el huerto del Edén? Maravilloso, hermosísimo. Lo mejor que había en la tierra estaba ahí, en el huerto del Edén. Y mi Señor Dios lo hizo con sus propias manos para entregárnoslo a nosotros. El ahora nos tiene el Señor. ¿Sí? Un huerto exclusivo para que tú te goces en él. Así se convirtió Israel, del 48 para acá, como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. ¿Sí? Y habitadas. Israel es potencia, hermanos. Israel es potencia. Es increíble, pero aquí vemos la mano de Dios metida. Versículo 36 dice: y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo edifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, les he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres y sabrán que yo soy Jehová. Está lleno de gente, está lleno de personas Israel, ¿sí? Como esas ovejas consagradas ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, ¿sí? Así será como rebaño de hombres, dice la palabra, lleno de gente. ¿Y se cumplió o no se cumplió esa palabra? Se cumplió. Así es. Regresemos a Ezequiel, por favor, 37. Versículo 13. Dice nuestro Señor: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Primero, eran multitud de huesos y secos. Poco a poco se fueron uniendo los huesos. Se fue poniendo carne, ¿verdad? Tendones, carne, músculo. Se fue formando el hueso. Luego abren las sepulturas, los regresa a la tierra de Israel. Pero falta una cosa. En el último versículo dice: y pondré mi espíritu en vosotros. ¿Con qué está escrito la palabra espíritu? Con E mayúscula. ¿Qué espíritu es el que va a poner mi Señor Dios en ellos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios va a poner en ellos. Ahorita todavía no lo pone, porque todavía está velado el pueblo de Israel. Mi Señor Dios en su palabra en Romanos 11 nos dice que hasta que el último de los gentiles entre al cielo o acepte a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, ¿verdad? Hasta que ese último que acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida, después mi Señor Dios le va a quitar ese velo al pueblo de Israel. Ahorita está velado, y ese velo se lo puso mi Señor Dios por la dureza de corazón del pueblo de Israel, de no creer en el Mesías, de no creer en Jesús el Cristo, que fue el que dio la vida por cada uno de nosotros, que fue el que dio la vida por ellos, que ya vino una vez y lo desecharon, lo maltrataron, lo escupieron, se burlaron de él, lo despreciaron, prefirieron a un ladrón que a él. Mi Señor Dios le puso velo, endureció sus corazones.
Yo os provoco a celos, dice el Señor en su palabra, con un pueblo que no es pueblo. Mi Señor Dios provoca a Israel ese celo con nosotros, porque la palabra después fue dada a los gentiles. Por eso también cuando venga el arrebatamiento, el último, me imagino que mi Señor Dios ya tiene la cuenta de qué número es el último gentil que va a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y en ese momento viene Cristo por su iglesia y nos vamos con Él. Amén. Amén. Después de ese momento tan glorioso que estamos esperando nosotros, mi Señor Dios va a tener un asunto con Israel. Le va a quitar ese velo. Y después de haber sido hueso seco, va a ser el pueblo de Israel un pueblo que tenga su Santo Espíritu. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Para terminar, vamos a Romanos 11, precisamente, por favor. Amén, hermanos. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Lo ha desechado? No, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice la escritura de Elías, la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido va a quedar, ¿sí? Mi Señor Dios les va a quitar el velo a los israelitas en la gran tribulación. Y muchos judíos van a recibir a Jesús como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Hermanos, oremos mucho, por favor. Oremos por el pueblo de Israel, ¿sí? Ya viene la fecha, 14 de mayo. Se esperan cosas tremendas. Se esperan cosas muy desagradables para el pueblo de Israel. Oremos por ellos. Que mi Señor Dios esté ayudándolos, esté protegiéndolos de sus enemigos, ¿sí? Y nosotros, el martes pasado lo comenté aquí, debemos orar a nuestro Señor Dios para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene a este mundo. Oremos, hermanos, oremos, por favor. Mi Señor Jesucristo lo escribió, Lucas 21. Velemos y oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que se viene en el mundo. Amén, hermanos. Amén. Levantemos, por favor.